Ayer les daba unos detallitos así de que había visto, lo que había visto del artículo que hizo el economista, el ex secretario de Economía, el ministro de Economía Jiménez, Juan Ariel Jiménez, sobre seguros reservas, creo que así que se llama, la aseguradora del banco. Y él emplazaba, respondía a una rueda de prensa que hizo la aseguradora y daba detalles. Yo lo hice así mentalmente, lo que me recordaba ayer, pero he considerado que es apropiado hacer ¿verdad? Formalmente verlo, porque lo prometí ayer. El artículo se titulaba "El diablo está en los detalles". Ese es un término que usamos en finanzas, en ingeniería, etcétera. Bien, una aseguradora, sus resultados positivos vienen de las primas que cobra y de los siniestros que tenga, y se reasegura además para diversificar riesgo y ese tipo de cosas. Básicamente yo le he dicho, ¿no? Un seguro tiene que estar harto de dinero, es la reserva técnica, un viaje cuarto ahí. Bueno, pero bueno, dice que desde el 2022 la empresa presenta pérdidas operativas del desempeño operativo. Tú puedes tener ingresos por otra cosa, pero ya son otros 500. Dice, en el 19 la empresa registró una ganancia operativa de 50 millones, 50.3 millones. Ya en el periodo 22-24, en esos 2 años, tuvo pérdidas operativas cada año por 200 y 800 millones respectivamente. De 50 positivo, tal cual, igual que lo que le presentaba ahorita de Putin y Trump, de 50 positivo, azul, en verde, cayó a 200 y 800 en rojo, negativo, pérdidas. Entonces, que la empresa presenta utilidades, que fue lo que se dio en la rueda de prensa, explicada por ingresos financieros que está teniendo por otros lados, pero él da estos datos. Dice, en el 19, esa parte yo la mencioné ayer, Seguros Reserva generaba 20 centavos por cada peso, esa era su rentabilidad, y entre del 22 al 24 eso cayó a 6.2, casi un 70% de caída, estrepitoso. Que desde 2005 la empresa nunca había registrado un promedio tan bajo. Obviamente, desempeño. Ahora sigue diciendo, en los estados financieros, porque no he traído de invento del cielo, sino de la nota 23, habla de saldos y transacciones con entes relacionados. Entes relacionados. Dice que las primas pagadas por el banco a su aseguradora, a la aseguradora Reservas, pasaron de 201 millones en el 19, ese dato yo lo dije más o menos, o me recordaba, 201 millones a 4.034 millones. Así, imagínense ustedes, de 200 pasar a eso, a 4.000 millones en el 24. ¿Con qué razón? Del banco tuvo que aumentar de 200 millones a 4.000 millones. Dice que eso es lo que es no hay manera razonable de explicar eso, que es lo que parece más que son transferencias. Eso tienes que explicarlo. Aquí lo importante no es ni lo que yo estoy leyendo, ni lo que él diga, si lo que dice la auditoría, porque es de la auditoría que está sacando, sino que hay una institución, al igual que como con Senasa, CISARRIL debió intervenir y debió actuar a tiempo, y no con la payasería que hubo de que una multa de 1 millón y pico de pesos, una chilata que nos la comemos el pequeño y yo aquí en dulce y golosinas, ¿no es verdad? Debe responder la Superintendencia de Seguros, porque esto no tiene que ver con banco, esto no tiene que ver con el banco, pero sí la de seguros, porque hay una Superintendencia de Seguros que debe responder por eso. Mientras en el 20 las primas pagadas fueron de 303 millones, en el 21 subieron a 3.123.
Y ya ustedes vieron que en el acumulado pasaron de 200 a 4.000 millones. Y él hace este señalamiento que este tipo de operaciones, que no están respaldadas por siniestros que hubo, que se pasó, se quemó la capital, funcionan como en la práctica como un mecanismo de transferencia interna para compensar déficits operativos. Pero si tenía 50 millones positivos en el 19 y luego pasó a tener déficit de 200 y de 800, pues pudiera tener sentido. Dice que en el 24 se generaron 192 millones de pesos en comisiones, pero si son primas de la institución, son empresas vinculadas, como lo dice el mismo capítulo 23, la nota 23 del estado financiero, dice saldos y transacciones con entes relacionados. 192 millones de comisiones. ¡Wow! Usted ve, y hay cosas que debe la superintendencia de banco, de seguro, de banco no, de seguro debe hablar sobre esto. Habla de un seguro en educación de 540 millones de pesos para seguro, con seguro reserva, de que para los estudiantes, cuando los estudiantes están cubiertos por SENASA. Y sin saber los padres que tú tenías un seguro ahí. Si un niño se caía, tú no sabías que tú tenías un seguro ahí, que lo estaban pagando. Y además, un contrato de reaseguramiento con SENASA y reaseguro. O sea, hay tantas cosas oscuras ahí. Y unos números que llaman la atención, que realmente la Superintendencia de Seguros debe actuar y debe dar una explicación. Porque así pasó lo de SENASA. Por comisión u omisión, por las dos cosas, quizás de CISARRIL, que es la Superintendencia de Riesgos Laborales, que debió intervenir a SENASA en su momento y ponerle una sanción adecuada y ir donde el presidente con todos los papeles y decirle, presidente, mire, aquí hay un desastre. En el 23 ya se veía, se dejó 2 años más, 3 años más prácticamente ahí al administrador. Y no podemos entonces asombrar de que pasó lo que pasara. O sea, aquí yo creo que la Superintendencia de Bancos tiene que hablar. Tiene que hablar y hablar, porque aquí hay números, no es invento, no es traído por la greña, son de los estados financieros. ¿Verdad? Entonces yo creo que por eso quería más o menos desglosarlo, para no hacerlo de memoria como lo hice ayer, porque creo que valía la pena que lo conociéramos. Debe darse una respuesta. Imagínate tú ahora, que tú vas ahí al seguro reserva con este lío. Cualquiera se le aprieta el pecho. Nos van a decir, no, porque SENASA no va a quebrar, porque es la columna vertebral del sistema de salud, como dijo Seara Hatton, cuando salieron las primeras denuncias del déficit, cuando lo hizo la Fuerza del Pueblo, de que había un déficit de 3.000 millones. Y después el presidente sale diciendo en la semanal que no hay un déficit, que lo que falta es dinero. Yo quiero que me expliquen a mí qué es lo que significa un déficit. Un déficit significa eso mismo, que no dan los cuartos, que no alcanzan, que los gastos son mayores que los ingresos. Eso es déficit. Pero bueno, y entonces el presidente dijo que se le iba a buscar el dinero. Digo, por de Dios, buscársele antes. Bien, pero imagínense usted, si SENASA se dejó llegar ahí, yo creo que no debemos repetir eso con esta aseguradora, con esta compañía de seguros del Estado, Banreserva. No es Banreserva porque Banreserva es el banco, es aseguradora reserva, seguros reservas, vinculada, como Vicente vinculado al banco. Pero que se tenga pendiente que así pasó. No creo que esté esa situación, porque Baninter quebró por comprar empresas vinculadas que fracasaron. Y obviamente después vino todo ese desbarajuste. Lo importante aquí es que la Superintendencia de Seguros hable para que se dilucide y sepamos en qué pie estamos parados. Si lo que dijo la compañía de seguro o lo que dice el economista aquí presentando los datos de los estados financieros.
si hay por qué preocuparse, si hay que tomar alguna decisión, alguna intervención, no sé. Eso es lo que quiero que se clarifique. Para que no nos vayan a agarrar asando batata y después nos agarremos la cabeza. No, y entonces vamos a meter preso a los que están ahí. Cuando hay un lío armado y hay que buscar, mira cómo hubo que buscar 12.000 millones de Idopril para transferírselo a Senasa. 6.000 millones y otros 6.000 para distribuirlo entre las ARS. Cuando eso es hasta ilegal. Y va a haber que buscar más dinero para darle a Senasa, porque como dicen, es la espina dorsal del sistema de salud. Correcto, perfecto, porque se dejó llegar ahí. Y no queremos que en esta situación pues vuelva y se repita la mala experiencia. No es mucho pedir. Ese es el papel de una superintendencia, un ente regulador, un ente fiscalizador, un ente supervisor. Porque es muy bonito estar en un despacho con secretaria, seguridad y las parafernalias y las tarjetas de crédito y las comidas, la cena, los almuerzos, todo eso está muy bonito. Pero si usted está en esas funciones y usted cumple con su papel, pues nadie se va a quejar de eso. Pero si usted está en esa institución y no cumple con su papel, uno pudiera decirle, pero míralo, para eso que está, nada más para estar beneficiándose de las canonjías que da el puesto, por ejemplo, y no cumple con su papel. Yo creo que aquí debe hablar la superintendencia de seguros. Debe hablar, debe intervenir, debe explicar qué hay de cierto y qué hay de incierto en esta situación, para que no nos agarren asando batata como pasó con Cisarril y Senasa. Y después nos estamos agarrando la cabeza y estamos todos indignados. Para no poner candado después que nos roben, vamos a actuar ahora, que ya mañana es 31, estamos en fiesta. Por lo menos el día 2, la superintendencia de banco debe pasarse todos estos días trabajando para que dé una respuesta y clarifique este asunto. Es lo mínimo que la sociedad merece y que el presidente, que confía en esos funcionarios que ha puesto ahí, también merece. Ese es lo que yo opino. Vamos a una pausa, que esto es Economía y Mercado.